debe de seguir un orden, debe de establecer siempre, ¿verdad? En cuanto a la identificación de la víctima, del testigo, es bueno aprovecharse en este punto, porque es bueno hacer verle al juez de que los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, ¿verdad?, tienen una relación directa, es decir, la prohibido, sino es que hay un ánimo, ¿verdad?, de favorecer la prueba dentro del interrogatorio. Y eso es bueno hacerlo lucir al juez para que el juez valore esa situación al momento de escuchar la prueba. Por ejemplo, si yo manejo de que es pariente de la víctima el próximo testigo, yo lo hago ver en su contrainterrogatorio. Usted es pariente de la víctima, usted es pariente de la señora María Mercedes, por ejemplo. Entonces, ambas pruebas, tanto la víctima como la siguiente prueba, va a ser afirmativo. Y si puedo yo hacer preguntas en relación a eso, sería también excelente. Porque puede ser de que exista la parcialidad de la prueba. Y esto necesito evidenciarlo ante el juez. Por ejemplo, yo le digo, ustedes son parientes, ustedes se visitan, qué tan frecuencia usted visita a la víctima o a su pariente, qué tanta frecuencia usted salen a almorzar, salen a cenar, se ven los fines de los cumpleaños. Con el sentido de que quiero acreditar que no solamente son parientes cercanos, sino también puede de una u otra manera, ¿verdad?, contaminarse en el proceso y puede... Ese es por un lado. Por otro lado, no he tocado, por ejemplo, las circunstancias propias del caso. Esto es solo como la parte introductoria del contrainterrogatorio de la defensa. Y así como ese punto también se pueden desacreditar, por ejemplo, el estudio, el trabajo, su función, el tiempo que tiene de experiencia, su capacidad, o que llega a declarar sobre lesiones físicas graves y no tiene mucha experiencia, por ejemplo. Yo como defensa quiero que el juez se dé cuenta de que el perito no tiene tanta experiencia para determinar las conclusiones donde aparentemente llegó en que las lesiones son graves, por ejemplo. Eso me funciona y me sirve para mis conclusiones, para mis alegatos finales. Es decir, no es que con el contrainterrogatorio le voy a hacer ver al juez de manera inmediata, automática, en decir de que el médico está desacreditado y por ende no puede declarar, sino por las respuestas, futuras respuestas que va a tener, ¿verdad?, de ese contrainterrogatorio y que lo voy a retomar en los alegatos finales. Cuando yo entro a las circunstancias propias del caso, no voy a hacer preguntas abiertas. Cuando yo realice un contrainterrogatorio, no voy a permitir de que el fiscal me justifique, no
voy a permitir que explique, me argumente, porque yo estoy haciendo un contrainterrogatorio. Y aquí sí se permite en el contrainterrogatorio hacer preguntas que llevan la respuesta, ¿verdad?, en la pregunta. Por ejemplo, si está una declaración testimonial, yo le pregunto, por ejemplo, y ubico al testigo en base a la fiscalía. Por ejemplo, usted manifestó realizada por fiscalía que se encontraba en el hecho, estuvo presente en el hecho. Usted manifestó que sí. Ahora ya ubiqué al testigo y ya le di la respuesta. Ahora viene mi pregunta, ¿verdad? Pero no va a existir pausa en cuanto a esa ubicación. Ya le expliqué al testigo que él respondió a esa pregunta realizada por fiscalía y él se ubica que sí estaba dentro en particular. Ahora yo quiero que me responda cuántas personas se encontraban en ese momento que usted estaba. Entonces ya él va a decir, bueno, pues efectivamente yo me encontraba en el lugar, habían 2 personas. ¿Quiénes eran estas 2 personas? Bueno, eran la víctima y el acusado. ¿No había nadie más? No había nadie más, más que yo que estaba presenciando el hecho. Entonces, comienzo a desacreditar las otras pruebas que también dicen que aparentemente estaban en el hecho. Por ejemplo, ¿verdad?, de que era el único testigo que supuestamente presenció cómo inicialmente sucedieron los hechos. Y así comienzo, ¿verdad?, a hilvanar todas las preguntas del interrogatorio para ser o para realizar un contrainterrogatorio cerrado, sin hacer preguntas abiertas, sino solamente preguntas cerradas, donde me encontraba yo frente a la víctima y el acusado. No había nadie más. Sí, después del hecho, pues habían 5 personas más, eran los otros vecinos. Entonces, las respuestas van a ser literalmente cortas. Ahora bien, puede ser de que el testigo no quiera responderle. Es decir, yo estoy realizando el contrainterrogatorio y el testigo no me quiera responder lo que yo le estoy preguntando. Yo insisto, nuevamente reformulo la pregunta y le vuelvo a hacer, ¿verdad?, de otro punto de vista la pregunta, y el testigo o el perito no me quiere contestar lo que yo le estoy preguntando. Y en ese caso, ¿verdad?, yo puedo dirigirme al judicial para que se le advierta al testigo que está en una posición hostil, ¿verdad?, para que me conteste lo que yo le estoy preguntando y que se le advierta. Es así que el juez, aparentemente, que está presenciando todo ese contrainterrogatorio, efectivamente va a autorizar, ¿verdad?, el hecho de que el testigo no está contestando lo que se le está preguntando. Hasta el punto de que si continúa este testigo en esa posición, perfectamente se puede presionar, se puede cuestionar, ¿verdad? No agresivamente, no gritando, no diciendo palabras, no. Simplemente el cuestionamiento va a ser de manera confrontativa.
Y eso es permitido siempre y cuando sea autorizado por el judicial que está consciente de que el testigo no quiere contestar, no quiere responder sobre las preguntas que están haciéndole. Y él contesta otra cosa que nada tiene que ver. Esto es autorizado, el código procesal lo permite y perfectamente puede darse el interrogatorio o contrainterrogatorio cuando estamos frente a un testigo hostil. Ahora bien, la parte contraria puede objetar, ¿verdad?, este comportamiento de la parte defensora. Recordemos de que nosotros no estamos solo realizando un interrogatorio, ni tampoco estamos solo realizando un contrainterrogatorio. ¿Qué quiere decir esto? De que estamos controlados por la parte contraria, ya sea el fiscal o ya sea la defensa, y por el juez. Recordemos que el juez tiene control de la audiencia. Recordemos que tiene control sobre las preguntas. Recordemos que el juez puede de manera oficiosa objetar las preguntas de las partes, sea fiscal, sea defensor. El código también autoriza al juez que cuando existan muchas preguntas no permitidas, ¿verdad?, puede de manera oficiosa advertirle a la parte que está interrogando o a la parte que está contrainterrogando, decirle que todas sus preguntas han sido prohibidas, que han sido impertinentes, que han sido cauciosas, que han sido repetitivas, y que va a advertir que de continuar con ese tipo de pregunta va a detener el interrogatorio. Y le advierte a la parte contraria que esté más presente del interrogatorio o del contrainterrogatorio para que no se esté vulnerando el derecho a la defensa, derecho de la defensa de la víctima y derecho de la defensa del acusado. Esto lo puede hacer el juez, ¿verdad?, siempre y cuando vea de que la parte que está realizando las preguntas está incidiendo en las preguntas subjetivas, en las preguntas repetitivas, en las preguntas capciosas, y la contraparte está pasiva, no está objetando absolutamente nada, ya sea porque está pendiente del caso, está pendiente de la acusación, está pendiente de su computadora, está pendiente de sus códigos, de su libro, y no está pendiente del interrogatorio. El juez puede permitir una pregunta impertinente, puede permitir una pregunta capciosa, pero por ejemplo el juez ve de que todas las preguntas están en ese orden, se activa el judicial y pone orden en el asunto y pone control de no continuar realizando ese tipo de preguntas, y es válido. Ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo objeto, ¿verdad? Yo como parte objeto la pregunta que realiza mi contraparte y el juez me dice, por ejemplo, de que estoy equivocado? Repito, hacen una pregunta capciosa. Yo objeto, señor juez, la pregunta es capciosa, pido no le dé lugar. Entonces el juez dice, no, la pregunta no es capciosa, yo voy a permitir que declare. Ante esa resolución que hace el juez, yo puedo dos cosas: recurrirle en base a la reposición de lo que ha resuelto,
o dejar sentada la protesta para recurso posterior de apelación. Es decir, si yo considero de que el juez me resolvió equivocadamente,